Espinero grande. Es un pájaro perteneciente a la familia de los furnáridos, al igual que el hornero. A esta ave también se la conoce como tío grande en el Uruguay. Mide unos 20 centímetros y su distribución abarca el centro de Sudamérica, en el centro de Brasil, gran parte del este de Bolivia, Paraguay y parte del noreste argentino. Esta ave construye un enorme nido colgante desde la punta de las ramas, como vemos en este caso. Lo realiza con ramitas, dejándolo cubierto y con un túnel interno de entrada. Allí la hembra coloca unos 4 huevos. Habita selvas y arboledas en cercanías del agua, en este caso en islas del delta del Paraná. Esta ave presenta una cola ancha y larga. Presenta un llamativo ojo color amarillo. La parte ventral del cuerpo es pálida, mientras que el dorso es rufo castaño. Se distribuye en América del Sur por el noreste argentino, Paraguay, el este de Bolivia y centro de Brasil. Presenta una cola larga y ancha. Su iris es amarillo intenso. En la parte dorsal del cuerpo, su plumaje es rufo castaño. La parte ventral es blanquecina. Machos y hembras son similares en aspecto. Habita en selvas y arboledas, con presencia de arbustales, además en cercanías del agua. Su dieta es insectívora. Espinero pecho manchado. Es un furnárido de unos 18 centímetros, con el pecho algo rosado, con pequeñas manchitas blancas. Su iris es dorado, no tan llamativo. Habita sabanas y matorrales del Espinal, por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y este de Buenos Aires, en Argentina, también Uruguay y el sur de Brasil. Se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados. Realizan un nido cerrado, con ramitas. Espinero chico. Este furnárido mide unos 14 centímetros. Como se observa en este caso, estas aves construyen su nido de forma esférica, con ramitas. Se distribuye por el centro-sur de América del Sur, en gran parte del norte argentino, el sur de Paraguay, sureste de Bolivia y el oeste de Uruguay. Habita en la ecorregión del bosque chaqueño y el Espinal. Presentan una coloración parda uniforme, con una mancha de color castaño rojizo en los hombros y también una pequeña en la frente. Estas aves son insectívoras. Chinchero chico. Mide unos 18 centímetros. Su pico es curvado hacia abajo. Este trepa troncos de los árboles en vertical en busca de invertebrados como larvas e insectos. También atrapa pequeños vertebrados. Su vientre es blancuzco y su dorso castaño o rufo. Posee una cabeza negra con una ceja blanca. Anida en huecos y se lo observa en ambientes boscosos. Se distribuye por Sudamérica, por el este de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina.
hasta el norte de Río Negro, excluyendo la zona pampeana. También se lo conoce como trepatroncos chico, arañero chico o trepador chico. También conocido como arañero chico o trepador chico en el Uruguay. Es un furnárido de unos 20 centímetros aproximadamente. Se distribuye por gran parte del centro de América del Sur. Este se encuentra adaptado para trepar los troncos de los árboles, en donde busca pequeños animales entre la corteza que atrapa con su largo y curvado pico. Es un pájaro de la familia de los furnáridos, que mide unos 20 centímetros. Se distribuye por gran parte del centro de Brasil, el este de Bolivia, Paraguay, Uruguay y en gran parte del norte y centro de Argentina, en lo que es la ecorregión del Chaco y el Espinal. Esta ave se encuentra adaptada a trepar por la corteza de los árboles, en donde busca insectos y larvas, también pequeños vertebrados. Presenta un pico largo y fino, levemente curvado hacia abajo. Ventralmente es de una coloración pálida y con estrías oscuras. Dorsalmente es castaño rojizo. Presenta una ceja clara en contraste con una línea ocular negra. Esta ave anida en huecos naturales. Chinchero grande. Mide unos 26 centímetros. Esta ave posee un pico largo y curvo. Habita en bosques de tipo chaqueño y arboledas. Se alimenta de invertebrados. Se distribuye por el sur de Bolivia, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil y Argentina, por el norte hasta provincia de Río Negro, exceptuando gran parte de Buenos Aires. Es también conocido como trepatroncos chinchero, arañero grande o trepador grande. Picapalo colorado. Es un furnárido adaptado a trepar a los árboles. Mide unos 26 centímetros. Su pico y plumaje es de marrón rojizo, con estrías blanquecinas en la parte delantera. Su pico es muy alargado, fino y curvado hacia abajo. Se alimenta de insectos y otros invertebrados, entre troncos y ramas de los árboles. Habita bosques y selvas del norte y centro de Sudamérica. Chotoy. Es un furnárido de unos 20 centímetros. Es nativo de América del Sur. Se lo encuentra al este de Bolivia, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el noreste argentino. Habita en áreas abiertas con presencia de arbustos y árboles. Esta ave presenta una larga cola. Presenta corona y hombros castaños. La garganta es amarilla bajo el pico y negro más abajo. Blanco debajo de las mejillas. Su dieta es insectívora. Realizan un nido hecho con palitos,
con un largo túnel horizontal, entre árboles y arbustos. Coludito copetón. Es un pájaro de la familia de los furnáridos, de unos 16 centímetros. Se distribuye por el centro-sur de Sudamérica. Presenta un copete puntiagudo sobre su cabeza. Su cola es larga. Gran parte de su plumaje es grisáceo. Su dieta es insectívora. Leñatero. Es un furnárido de unos 19 centímetros, de tonalidades acaneladas y estrías más oscuras en el dorso. La garganta es blanca y la rodean puntitos negros. Su distribución abarca gran parte del centro-este y noreste argentino, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Habita sabanas y pastizales en donde se alimenta de insectos y semillas. Estos construyen enormes nidos de ramitas. Se trata de un furnárido nativo de América del Sur que se distribuye al este del norte y centro de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Mide entre 18 y 20 centímetros. Se caracteriza por presentar garganta blanca, rodeada por pequeños puntos negros. También una ceja blanca y un color beige en la mayor parte del cuerpo. Su dieta es insectívora. Se lo encuentra en áreas rurales, pastizales, sabanas y bordes de bosques. El nombre leñatero se le da por el material con el que construye sus nidos. Elige pequeños palitos para construirlo. Lo realiza sobre árboles o arbustos. Canastero chaqueño. Es un pájaro de unos 15 centímetros. Presenta una mancha grande en la garganta de color anaranjado. Suele moverse por entre los árboles. Habita en bosques y matorrales del Chaco y el Espinal. Se distribuye por el norte y centro de Argentina, Uruguay, oeste de Paraguay y sureste de Bolivia. Se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados. Remolinera parda. Es un furnárido de unos 17 centímetros que se distribuye por el sur de Sudamérica. Es un ave migratoria que cría en la Patagonia y pasa sus inviernos en gran parte del centro y noreste argentino. También Uruguay y el sur de Brasil. Se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados.